Megacanal Sonora presenta. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos en el programa Tiempos, un momento con la historia. Yo soy Rangel Palafox y me da mucho gusto estar con ustedes. A nombre del titular de este programa, el maestro Ignacio Lagarda, le doy la más cordial bienvenida y les agradezco que nos acompañen. Hoy vamos a tener un tema diferente, como todos los jueves. Hoy vamos a hablar de los gobernadores de Sonora en el siglo XX. Para eso hemos invitado a un experto en el tema, el maestro Nicolás Pineda Pablos. Nicolás, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado, Rangel, muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo. Okay, muy amable, muchas gracias. Bien, para esto debo decir que Nicolás Pineda es originario de Ciudad Obregón, orgullosamente de Ciudad Obregón. Estudió la carrera de Administración Pública en la UNAM, después tuvo una maestría en Inglaterra, en la Universidad de Kent, y posteriormente el doctorado en la Universidad de Texas, en Austin, Texas. Ahora es investigador del Colegio de Sonora y es miembro de la Sociedad Sonorense de Historia. Y aparte, él editó un libro que se llama Los Gobernadores de Sonora 1911-2009. O sea que vamos a tener un tema muy interesante. Así que, Nicolás, por favor, si nos quieres decir, para entrar en materia, ¿cuántos gobernadores hubo en ese periodo de 100 años? Bueno, el libro se publicó en el año 2010 con motivo del bicentenario y el centenario de la independencia y centenario de la Revolución Mexicana. Correcto. Y entonces trataba del periodo que era posible hasta entonces, que fue precisamente después de la Revolución. Comenzaba en el año 1911 y concluye el estudio en el año 2009. Comienza con el gobernador José María Maytorena, que inicia en 1911 después de caído el régimen porfirista. Correcto. Y concluye con Eduardo Burs, que concluye en el año 2009, ¿no? 2009. Sí, y se trata de un libro que analiza los perfiles de los gobernadores, okay, o sea, tratando un poco de indagar qué tipo de personas han llegado, dijéramos, al poder máximo en el gobierno del Estado, o sea, a detentar el poder ejecutivo. Y pues revisando un poco las diferentes contabilidades, el estudio contiene 27 perfiles de gobernadores. 27 perfiles. Ahí tenemos a Maytorena, parece, no tenemos ahí. Sí, es José María Maytorena, el que está ahí en la foto. Ajá. Hay diferentes maneras de contar, ¿no? Okay. En total son ¿cuántos? ¿26 me dijiste? Bueno, el estudio comprende 27 gobernadores. 27 gobernadores. Ha habido 19 periodos, te quiero decir. O sea, de 1911 a 1943 fueron cuatrienios. Okay. Fueron periodos de 4 años y a partir de 1943 hasta la fecha son sexenios, son de 6 años. Entonces ha habido 19 periodos, pero pues tú sabes, en múltiples ocasiones ha habido más de un gobernador por periodo, ¿no? ¿Te acuerdas en qué año cambió el de 4 a 6 años? En 1943, el primero que ingresó por 6 años en Sonora como gobernador fue Abelardo L. Rodríguez. ¿Que no concluyó? Que no concluyó, él parece que ya venía cansado. Por supuesto. O fue muy intensa la agenda de trabajo, porque él ya había sido gobernador de Baja California, o del territorio de Baja California como era entonces, había sido presidente de la República en los cesos provisionales que entraron después de Plutarco Elías Calles durante el Maximato, y luego vino a rematar como gobernador de Sonora en 1943 y no concluyó. Le dejó que concluyera el periodo a Horacio Sobarzo. Sí, hablando de Abelardo L. Rodríguez, yo creo que es un gobernador que dejó huella, independientemente de lo que nos vayas a platicar de los demás.
yo creo que es el caso único que tenemos en México, por lo menos en Sonora y no sé si en el resto del país, de que siendo presidente venga a ser gobernador del estado. Después de haber sido presidente viene de gobernador, ¿no? No tengo otro caso, tenemos el caso inverso aquí en Sonora. Sí, claro. De gobernadores que luego fueron presidentes. Sí, ¿no? Sí, exacto. Bueno, eso sí hay, ¿no? Sí. Pero en el caso de Abelardo Rodríguez es un personaje muy interesante que a mí me gusta mucho porque traía ya todo, después de ser gobernador de Baja California con Obregón y después con Plutarco Elías Calles, después presidente, y fue gobernador muy joven, 32 años, y como presidente 43. No, Abelardo ya estaba madurón. No, cuando fue gobernador de Baja California. Debe de haber sido muy joven. Y aquí ya llegó como a 53 debe de haber sido años. En los 20, porque luego fue como el 30, por ahí fue presidente, 34, y hasta el 43 fue efectivamente, ¿no? Y Abelardo Rodríguez, imagínate todo la experiencia política, diplomática, empresarial, que traía incluso militar, cuando llegó aquí como gobernador. Venía básicamente como exrevolucionario y militar, era general Abelardo. Correcto. De hecho, fue el último militar en el gobierno del estado de Sonora, ese es un dato importante, pero ya había hecho una fortuna cuantiosa y era más que nada un gran empresario. Era un gran empresario, ciertamente. En la época se decía que tenía pues más de 300 empresas, había fundado o creado un número cuantioso de empresas en el libro. Y de todos los ramos, vinícolas, agrícolas, ganaderas, hoteleras, turísticas, de todos los ramos, ¿no? Vinícolas muy especialmente. Cinematográficas. Cinematográficas, ciertamente, ¿no? Sí. ¿Qué otro punto 3 ahí? ¿Algún otro? Mira, yo más o menos el libro divide el análisis de los gobernadores en, dijéramos, son 3 temas y un cuarto que me parece importante y son los que trataríamos aquí. Okay. Uno es el origen, de dónde provienen los gobernadores, muy qué origen tienen. Ese punto. Segundo, la formación o escolaridad de los gobernadores. Tercero es la carrera profesional. Y cuarto es un poco el análisis general, un poco la trayectoria. A ver, platícanos. Entonces, si quieres, comenzamos un poquito con los orígenes, ¿no? Muy bien. Te digo, son 27 gobernadores en todo el siglo XX, concluyendo en el año 2009. Son prácticamente 99 años. Y hay una evolución muy clara, de hecho, si la completamos hasta la fecha, que va del extremo sur. Todos los gobernadores, hasta la gran mayoría de los gobernadores fueron originarios del sur del estado, hasta más o menos Álvaro Obregón. Sobre todo el periodo revolucionario fueron gobernadores del sur. Luego viene un periodo donde dominan los del centro y un poco del norte. Guaymas y Sahuaripa. Bueno, el sur lo cuento yo como el Guaymas. Destaca particularmente ahí Álamos, que nada más Álamos ha dado 5 gobernadores, ¿tengo entendido? No, más bien es Guaymas. Guaymas ha dado más. Guaymas. Sí. Mira, Maytorena era de Guaymas, sí, Plutarco Elías Calles era de Guaymas, Adolfo de la Huerta era de Guaymas, sí. Luego sigue el Alejo Bey, que era de Álamos. Fausto Topete, que era de Álamos. Luego Francisco S. Elías, de la Colorada. Rodolfo Elías Calles, hijo del Plutarco, que era nacido en Guaymas. Emiliano Corella era de Banamich, es el primero que se sale un poquito de la norma en este periodo. Sí, era de Banamichi. Luego viene Ramón Ramos Almada, que era de Chinipa, Chihuahua. Este es uno. Fíjate, curioso. Creo que tenemos 2 que no son nacidos en Sonora y uno es él. Era muy sonorense por vínculos familiares y muy cercano, muy vinculado a Álamos, pero era nacido en Chinipa, Chihuahua. Ramón Ramos Almada, ¿no? Que duró un año de gobernador. Sí, Ramón Ramos, sí. En la época que luego sigue Jesús Gutiérrez Cázares de Guatabampo, extremo sur del estado. Romario Cupicio de Maciaca, Macías, que era de Ajiabampo, también casi en la frontera con Sinaloa, ¿no? Sinaloa, sí, claro. Y Abelardo L. Rodríguez de San José de Guaymas. Hasta ahí, puro sur, con unas ligeras excepciones, Corella, que fue sustituto en Banamichi, y Ramos, que era de todo. El sur dominaba la política del estado. Sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que también Álamos y Guaymas, Abelardo, ¿no? Ahí estaba la economía prácticamente, la economía de... Entonces tenemos ese periodo del origen sureño, hasta más o menos hasta Abelardo, y después viene un periodo, ya es de, yo diría, centro-sierra,
o más que nada donde son más, digamos, a lo mejor originarios de otros lugares, pero más vinculados a Hermosillo o al centro no necesariamente nacidos en Hermosillo. Creo que de Hermosillo nada más tendrás a Luis Encinas. Yo no recuerdo otro gobernador que haya nacido en Hermosillo. Bueno, déjame repasarlo. Sobarzo era de Magdalena. Sobarzo sustituye a Abelardo L. Rodríguez. Sí. Ignacio Soto era un notable empresario de Hermosillo, pero nacido en Bavispe. En Bavispe. Era nacido en Bavispe. Álvaro Obregón Tapia, hijo del presidente, del general Obregón. Él es un caso curioso. Él nació en el DF, nació en el castillo de Chapultepec. Bueno, cierto, algo así. Y así lo dice su acta de nacimiento. Pero no sé por qué circunstancia su padre, que entonces presidente, lo mandó registrar en Nogales. El acta está hecha en Nogales y dice nació en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec, pero está levantada en la ciudad de Nogales. El acta. Bueno, es válido, es legal. Y es válido. Tengo el acta, me la dio él personalmente. Fíjate. Lo entrevisté yo por allá a principios de los 90s. Qué interesante. Y bueno, Encinas es de Hermosillo, pero también Carlos Lafontaine. Ok. Que fue uno que estuvo ahí como interino entre Encinas y Félix Serna, ¿no? Ok. Sí. Félix Serna se le vincula mucho al sur. Pero de Pitiquito. Del norte. Paisano tuyo. Sí, bueno, cerquita, casi paisano, ¿no? Sí, de Pitiquito. Luego está, pues ya vienen los más recientes, después de Félix Serna de Pitiquito, es Viebrich de Zaguaripa, Carrillo Marcor de Hermosillo. De Hermosillo, aunque él tenía más familia en Guaymas, tengo entendido, ¿no? Originario de Guaymas. Bueno, no sé los familiares, pero pues lo característico de Carrillo Marcor es que estaba tremendamente desarraigado, ¿no? Totalmente, sí, ¿no? Él se había ido, creo, que a hacer la secundaria o la prepa en México y llevaba 50 años. Pero qué curioso, fíjate, los datos que me estás dando. Está Luis Encinas, que sí terminó su periodo, ¿no? Sí. Y los dos otros de Hermosillo, nada más un corto periodo, ¿no? Lafontaine, que me decía. Bueno, Lafontaine fue de cuestión de días, es un ajuste de calendario el que hubo ahí, pero el segundo, pues bueno, es Lafontaine, ¿no? Después Félix Serna Pitiquito, Viebrich de Zaguaripa, Carrillo Marcor de Hermosillo, Ocaña, originario de Arivechi, con vínculos con el sur del estado. Claro. Félix Valdés de Nacosari, ¿no? Curioso, ¿no? Es cuando ya se van de la sierra y luego. Bueno, que también estaba bastante desarraigado. Tengo a Mario Morúa, que también hizo un ajuste de calendario. Exactamente. Y era originario de Hermosillo. De Hermosillo. Sí, Mario Morúa Johnson, ¿no? De origen del Medio Oriente, por allá, libanés o una cosa así. Presidente municipal. Bueno, su apellido y su familia, ¿no? Luego, de Manlio Beltrones, de Villa Juárez, López Nogales de Cananea y Eduardo Burs de Ciudad Obregón, ¿no? Muy interesante. Esa es la lista completa de los gobernadores que trata el estudio. Muy interesante. Vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos sigas platicando de esto. Claro que sí. Regresamos. Regresamos al programa Tiempos, continuamos. Estamos hablando de los gobernadores del siglo XX en Sonora. Para eso, Nicolás, nos estabas platicando de los orígenes, ahora platícanos la diferencia de diferentes tipos de gobernadores, no tipo de gobernadores, clasificaciones, como le llamas tú, ¿no? Sí, son los perfiles de los gobernadores. Okay. El otro tema que lo reviso de una manera así, pues... De evolución o diacrónica, podemos decir, o sea, a lo largo del tiempo, es la formación y escolaridad de los gobernadores, ¿no? Y aquí no quiero meterme en mucho detalle porque pues es escaso el tiempo, pero básicamente quisiera destacar que hasta más o menos Obregón Tapia, casi todos los gobernadores no tenían mucha escuela. Eran gente de trabajo que se había hecho o de la revolución o de la grilla o no sé, ¿no? Aunque hay sus ligeras excepciones. Por ejemplo, Maytorena tenía estudios de comercio, pero entonces eran algo como tenedor de libros, contador privado, le llamaban tenedor de libros, ciertamente, a veces, o comercio le llamaban todavía hace como 50, 60 años, ¿no? Plutarco Elías Calles pues es maestro. Sí, claro. No necesariamente normalista, pero sí, digamos, ejerció estuvo en el aula. La docencia, ¿no? Adolfo de la Huerta era
estudió comercio también. Era lo que había aquí, tenedor de libros. Ciertamente. O comercio le llamaban. Y esos son los que tuvieron estudios, pero ni Bey, ni Topete, ni Elías, ni Rodolfo. Rodolfo Elías estudió en la escuela comercial, un curso sobre bancos, la escuela bancaria y comercial. No, qué y hizo también estudios en Nueva York, pero fueron unos cursos, no fue una carrera. ¿Y el primer profesionista quién aparece ahí? Corella no tiene estudios. Ramos es el primero. Fue agrónomo, estudió agricultura en Chapingo. Ramón Ramos Almada. Sí. Almada, sí. Es el primero que tiene estudios ya profesionales en forma. Y era agrónomo. Pero después de él siguen varios, Gutiérrez, Yocupicio, Macías y Rodríguez, que no tenían estudios. Curioso. O sea, eran estudios básicos. Alguno incluso no sabemos si estudió, como Jesús Gutiérrez Cázares, no sabemos si fue a la escuela. En aquel entonces la figura para ser gobernador o que fuera candidato era más bien su carrera, su disciplina. Y cuando digo estudios me refiero básicamente a una profesión, claro, estudios estamos superiores. Hablando, sí, claro. Porque casi todos fueron a la escuela básica, a veces obviamente la completaron. Pero por ejemplo, Abelardo L. Rodríguez dice que no usó zapatos como hasta los 10, 11 años, algo así, por decirte algo de su origen, ¿no? Un caso interesante es Horacio Sobarzo, porque hizo estudios a distancia por suficiencia desde aquí, desde Sonora. Por correspondencia. Sacó un título por allá en Hidalgo, en Pachuca, no sé dónde. No era necesario. Hizo título de suficiencia, presentó un examen, él estudió por su cuenta. Pero, ¿qué carrera, licenciado? Derecho. Derecho, sí. Derecho. Okay. Derecho. Ignacio Soto tampoco tiene estudios y propiamente comienzan ya a haber estudios superiores, universitarios, a partir de Obregón Tapia, que era contador privado, era privado. Todavía. Era contador privado Obregón Tapia. Y el primero, donde ya incluso lo denomino yo a partir de Luis Encinas, los universitarios, pues fue Luis Encinas Johnson. Lafontaine fue maestro. Félix Serna también fue maestro, Biebrich es en Derecho, y es el más destacado de la Universidad de Sonora. Ahora están volviendo los de la Universidad de Sonora, porque casi no había habido muchos estudiados en la Universidad de Sonora. Carrillo estudió Derecho en la UNAM, Ocaña Medicina en el Poli, Félix Valdés ingeniero en la UNAM, Morúa era de comercio también, era medio mayorzón, ¿no? Beltrones pues es economía en la UNAM, López Nogales Derecho en la Universidad de Sonora, y Burs en el TEC de Monterrey, ingeniero, ¿no? Algo así. Y ese es más o menos un panorama muy rápido, aunque aquí entra más en instituciones y en lugares y cosas así, ¿no? Lo cual ahorita sería impensable que no hubiera un profesionista como gobernador. Y no nada más eso, ¿no? Otros no nos metamos en complicaciones con lo... No, pero ya casi es una norma. Digo, antes porque no teníamos universidad, porque no había escuelas, porque eran excepción los profesionistas médicos o ingenieros, ¿no? Era obvio, ¿no? El caso de Padres es medio oscuro, ¿no? Pero, estamos llegando hasta 2009, ¿no? Sí. Okay. Y el otro punto, pues es un poco la carrera, la trayectoria que tuvieron ellos de profesional o de vida. A ver, adelante. Aquí, digamos, está muy marcado porque hay un periodo de militares. Okay. Es más, son militares que anduvieron en la revolución. Sí, se hicieron en la batalla. De primera línea, sí, no de escuela, de batalla. Sí. Segundo, yo les llamo, son un poco los cachorros de la revolución, que son los hijos de papá. Caso Obregón, está Rodolfo Díaz Calles, Obregón, o que habían sido ayudantes o que habían sido pues del equipo cercano de otros, ¿no? La segunda generación de los revolucionarios. Pero luego a partir de Álvaro Obregón Tapia, que era parte de los cachorros o hijos de los revolucionarios, donde casi todos los anteriores era requisito que hubieran andado en la revolución. A partir de Obregón Tapia se acaba eso, con Soto, Abelardo Rodríguez ya fue un hombre de negocios. Ya había la revolución, le quedaba muy atrás y era hombre de negocios, pero a partir de Soto se inaugura un periodo donde son hombres de negocios. Hombres empresarios, básicamente. Son empresarios, no necesariamente con es más moderno el tipo de empresario. Yo le llamo a veces como que tenían negocios privados y así son, exceptuando Luis Encinas, pero Rodríguez, Ignacio Soto, Álvaro Obregón y Faustino Félix serían los empresarios. Y después vienen los universitarios,
que algunos hicieron carrera burocrática y otros hicieron carrera política. Digamos, Biebrich, Manlio son de los políticos más completos que hay, ¿no? Y otros hicieron una carrera burocrática muy paso a paso, como Rodolfo Félix Valdés, Carrillo Marcor, que incluso, pues bueno, vinieron ellos casi como delegados del centro, así. Qué interesante análisis, fíjate que bien cuadras tú y el origen, como la tendencia de los que fueron antes, que no tuvieran profesión, después los, como le llamas tú, los cachorros de la revolución, y luego ya los profesionistas y los empresarios. Sí, son los empresarios y luego ya más como profesionistas universitarios, ¿no? De la lectura que tú tienes en este libro, algunos que te ha llamado la atención por su carrera, no cabe duda que todos los gobernadores en su época hicieron su papel y cumplieron. Hay que transportarnos a la época en que gobernaron, pero por ejemplo, en el caso de Abelardo Rodríguez, los tocamos hacer, se guisa aparte, como decimos, no, es el único caso pues que hay muchos que tienen muchos aspectos interesantes. Abelardo dejó una huella a lo mejor más profunda, más fuerte que otros, pero todos los últimos pues han dejado su huella. Hay otro ahí, Ramón Ramos, también, que le tocó la época después de Elías Caí de Rodolfo, ¿no? Él le tocó que lo desconociera el Senado y pues no duró más que un año y no alcanzaron a hacer mucho. Un aspecto que se me hace interesante, y es volviendo un poco al tema de los orígenes, es que la mayoría son como de clase media, ¿no? Incluso algunos son de origen extranjero, ¿no? O sea, de sus apellidos, de su sangre. Dijéramos, yendo un poco de los más recientes, desde Burs, Morúa, tienen antecedentes, La Fontaine, Encinas Johnson y Morúa Johnson, son algunos. Y por otro lado, solamente tenemos uno que es de origen indígena muy claro, que es Román Yocupicio. Y el otro que es con antecedentes indígenas, ¿sabes tú quién es? ¿No será Obregón? ¿O me equivoco? No. Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta. Tenía un abuelo español y una abuela yaqui. Lo que sí me acuerdo es que Álvaro Obregón hablaba mayo. Bueno, sí. No. Por eso lo quise vincular. Pero digamos, racialmente no era de... Él lo había aprendido, yo creo. Entonces teníamos a Adolfo de la Huerta, que tenía orígenes, y Yocupicio, que es el más conocido. Digamos, Adolfo de la Huerta, que incluso eso le sirvió mucho porque tuvo muy buenas relaciones con los yaquis. Sí, ¿no? por supuesto. Y su abuela era Yocupicio vino en un plan pacificador, sobre todo con la iglesia, que había todavía conflictos. ¿Te acuerdas de la época de Navarrete? ¿No? En el 37, por ahí. Exacto, 35, 36, por ahí, sí. ¿no? Oye, otra cosa, nada más para terminar, se nos va a acabar el tiempo. ¿Alguna otra reflexión? El otro que tuvo un papel importante fue Maytorena, porque llegó en la época, fue el primero después de la Revolución, ¿fue así? Pues era un destacado maderista, miembro del club antireeleccionista, y llevaba tiempo trabajando en eso, y pues a él le tocó la gobernatura en cuanto cayó el régimen porfirista, y es un tipo interesante porque es de los pocos revolucionarios que terminaron en la extrema pobreza, ¿no? Sí, comenzó rico, comenzó hacendado, dueño de la misa y de lo que ahora se llama Ejido Maytorena y todo eso ahí en el Valle de Guaymas. Comenzó siendo un hombre potentado y terminó sin posesiones, le quitaron prácticamente todo. Qué curioso, ¿no? Terminó un poco incluso en el destierro, él ya volvió más... Nicolás, te agradezco mucho tu participación. Si no tienes inconveniente, vamos a hablar un poquito del libro. Lo pueden adquirir en la Sociedad Sonorense de Historia. Todavía quedan algunos ejemplares, ya son pocos. Y es un tema obligado, yo creo, este libro, para los que estudian ciencias políticas, los que estudian historia contemporánea. De consulta, está muy interesante, ¿no? No me resta más que despedir el programa. Le vamos a mandar un saludo al titular de ese programa, Ignacio Lagarda, está como en Perú. Y seguramente nos está viendo por internet. Lo mismo le digo a ustedes, nos pueden seguir por internet, por Facebook, por Instagram, por Twitter y por Periscope. Todos los comentarios que nos hagan le damos respuesta puntual. Nuestro compañero de producción, Aldo García, va a estar muy atento de todos sus comentarios y le damos puntual seguimiento a todas las sugerencias que ustedes nos hagan. No me resta más que despedir este programa e invitarlos al próximo jueves para que nos vean en otro tema muy interesante. Me despido con una frase de reflexión.
Conocer nuestra historia es amar a México. Muchas gracias.